Bueno, vamos a comenzar este día, esta mañana. En realidad vamos a continuar con lo que se refiere a inmunidad adquirida, ¿verdad? Vamos a ver la otra respuesta, la inmunidad adquirida, y vamos a ver los otros efectores de esta inmunidad adquirida, que en realidad ahora se conoce como específica y antiguamente se conocía así, como adquirida. Entonces vamos a ver los efectores de la parte humoral. ¿Por qué se llama parte humoral? Pues resulta que ya hace mucho tiempo, los griegos, que ya tenían una buena medicina para su entonces, ellos decían que muchas de las enfermedades que observaban se curaban a través de los humores, ¿verdad? Y esos humores decían los griegos, y entonces resultó el término de humor, que si ustedes mal no me equivoco, algunos de ustedes han escuchado a sus abuelitas decir: es que este bicho tiene mal humor y nunca cura. No mal humor en el sentido de que sea muy enojado, sino que tiene mal humor porque nunca se cura. ¿Por qué? Porque estas personas, a estas moléculas que producen, de bajo peso molecular, que producen los linfocitos, le dieron ese nombre de humores, y de allí la palabra de inmunidad humoral. Entonces, cuando nos refiramos a la inmunidad humoral, hay que recordar que nos referimos a la inmunidad específica, dando su respuesta a través de las moléculas de los anticuerpos. Habiendo hecho esa aclaración y pequeñísima introducción, como todo el tiempo, vamos a buscar nuestra guía y vamos a ver qué pretende la coordinación con esta clase. Pretende que al final de esta clase ustedes, como siempre les digo, ustedes, no yo, puedan explicar de forma resumida la ontogenia de los linfocitos B. Yo creo que ya lo pueden hacer, que tienen esa capacidad. Reconocer las principales moléculas de superficie de la célula B, reconocer las diferentes poblaciones de los linfocitos B. Gracias a la biología molecular ya no solo se conocen a los linfocitos B como una población total, ahora se conocen muchas más de estas poblaciones de células. Explicar de forma general el proceso de activación monoclonal de un linfocito B, ¿verdad? Esto se va a referir sobre todo a la respuesta timo-dependiente. Ya vamos a ver qué es una respuesta timo-dependiente, y describir la respuesta inmune primaria y humoral, secundaria, primaria y secundaria humoral, o sea, por anticuerpos. Entonces comencemos con el primer objetivo: el origen y maduración de los linfocitos B. ¿Dónde se originan todas las células que circulan en la sangre cuando nosotros estamos en la panza de nuestra mamá? O sea, cuando somos feto. ¿A dónde se originan? ¿A dónde les dijo la licenciada el viernes? Oigan, la pregunta, cuando fuimos feto, ¿a dónde se originó la hematopoiesis? ¿En la placenta? No. Parte de la placenta, en el saco vitelino. Las células del saco vitelino dan origen a todas las células sanguíneas y también a los glóbulos blancos cuando nosotros no nos hemos formado bien. A medida nos vamos formando, entonces esa actividad la adquieren órganos, o sea, ya más formales, más compuestos, como el hígado y el vaso. O sea que pasa de las células trofoblásticas en los primeros meses, ¿verdad?, de gestación, hacia
órganos ya formados también durante la gestación, y esos órganos en la gestación que participan en la hematopoiesis son, nuevamente, esto es repaso, el hígado y el vaso. Ahí como por el 8º mes, entonces pasa de estos órganos en el embrión, pasa hacia la médula ósea, y de ahí en adelante se nos queda produciendo la médula ósea. Casi nadie copia y no me contestan. Entonces queda la médula ósea formando o participando en la hematopoiesis. Entonces, la médula ósea de los huesos largos y planos son los encargados en nuestro cuerpo de formar tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. Y allí, en el estroma de esa médula ósea, se va a formar o se va a producir una célula que se llama stem cell, o sea, célula madre hematopoyética, que tiene características particulares, la stem cell o célula madre hematopoyética, y la primera característica es que es una célula pluripotencial o totipotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que va a poder diferenciarse a diferentes clonas o a clonas variadas. Entonces, de la célula madre pluripotencial o totipotencial van a surgir dos células, la célula progenitora linfoide y la célula progenitora mieloide. ¿A quiénes da origen la célula progenitora linfoide? A los linfocitos, y el resto de células van a estar siendo producidas por la célula mieloide, progenitora mieloide. Entonces hoy nos ubicamos solo con la célula progenitora linfoide. La célula progenitora linfoide, a través de ciertos efectos por citocinas, principalmente la interleuquina 7, la licenciada les habló que había también, además de la 7, una interleuquina que es la 3, que participa en la hematopoiesis. Pero en los primeros inicios de la hematopoiesis se produce interleuquina 7 para estimular cambios, diferenciación de esta célula progenitora linfoide, que va a dar origen a las 3 poblaciones de linfocitos. ¿Cuáles son las 3 poblaciones de linfocitos que existen? 1, que sea el valiente allí. ¿Cuáles son? No me pueden decir que no, es una pregunta básica. Ya les dije que son 3. ¿Cuáles son? Linfocito B, que es el que vamos a ver ahora, linfocitos T y natural killer. Entonces, esas son las 3 poblaciones. De esas, solo 2 participan en la respuesta inmune específica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 2 poblaciones que participan en la respuesta inmune específica? La T, los linfocitos T o células T, ¿y cuál es la que les he miren cómo se llaman esta población? Linfocito B. Entonces, ¿cuál es la otra población de linfocitos que surgen a partir de la célula linfoide, de la célula que da origen a estas otras células que participan en la inmunidad específica? Si no me contestan eso, entonces no van a entender el resto. Hagan el esfuerzo de poner atención, y si hay algo que les queda un vacío, por muy fácil que sea la pregunta, yo estoy haciendo una pregunta fácil y solo unos cuantitos me contestan, tal vez en el interior se contestan a ustedes mismos, pero el de la par no lo sabe, y si ustedes lo dicen, lo repasan y el otro lo sabe. Entonces,
tanto, los linfocitos B como los linfocitos T van a participar en la respuesta inmune específica. Los linfocitos T se especializan sobre todo con qué tipo de antígenos, a qué tipo de antígenos o qué tipo de respuesta, mejor vamos a decir, qué tipo de respuesta producen los linfocitos T, sobre todo respuesta inmune celular, pero eso lo ponemos entre comillas y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Y los linfocitos B, ¿qué tipo de respuesta van a producir? Dije, humoral o mediadas por anticuerpos. Ya llegamos entonces hasta aquí y entonces lo que sucede es que la célula progenitora linfoide, que esta es la que da origen a esas poblaciones, se va a dividir en diferentes estadios. Ustedes pueden ver temprano, pre-B, célula inmadura, célula madura, ¿verdad? Ya cuando está la célula madura, esta célula madura va a salir del estroma de la médula ósea y se va a ir a ubicar ¿a dónde? ¿A dónde les dijo el licenciado Ángel Belloso que van a reaccionar los linfocitos B contra las sustancias extrañas? ¿En qué sitio? ¿En qué sitio? ¿Cuáles son los sitios en general? Fíjense que si hiciéramos el parcial ahorita, y esto es básico para que ustedes entiendan el taller de esta semana, ¿hacia dónde se van a ir a ubicar los linfocitos B maduros cuando ya han salido, ya han pasado del órgano linfoide primario, que es la médula ósea? ¿Han pasado o van a pasar hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia los órganos linfoides secundarios. ¿Qué pasa? No han estudiado los órganos linfoides secundarios. Y aquí tenemos, dentro de los órganos linfoides secundarios, tenemos unos que están, que son conformados estructuralmente, y ahí tenemos los ganglios linfáticos, y tenemos el vaso. Son estructuras, ¿verdad? Son órganos propiamente dicho. Están, de ahí su nombre, organizados celularmente. Entonces, ya madura la célula B, va a pasar hacia los órganos linfoides secundarios o periféricos. ¿A qué? A ejercer su función, no a madurar. ¿A dónde maduraron los linfocitos B, señorita? ¿A dónde maduraron los linfocitos B? ¿A dónde? ¿A dónde se produjeron en la edad adulta los linfocitos B? En la médula ósea. Eso es fácil. Muy bien, ¿verdad? Entonces, una vez maduros los linfocitos B, van a pasar a los órganos linfoides periféricos. Los órganos linfoides periféricos también se conocen como secundarios. ¿Por qué secundarios? Porque allí ya no va a haber maduración, únicamente va a haber reacción del anticuerpo con el antígeno. O sea, se echa a andar la función efectora. Estudiaste medicina 7 años, ¿a dónde vas a ir a ejercer? Al hospital. Entonces, en el caso nuestro, la base de los órganos linfoides sería esta, la Facultad de Medicina, los órganos linfoides primarios, porque ustedes están madurando en conocimiento. Una vez que tengan conocimiento, van a ir a aplicarlo al hospital, ¿verdad? Ya grandes, pues lo mismo ellos ya están aptos. Cuando decimos maduros, son inmunocompetentes para ir y localizarse en los ganglios linfáticos, en el vaso y en las mucosas de nuestro cuerpo. Entonces, esos son los órganos linfoides secundarios. ¿Qué sucede durante
el desarrollo y maduración de esos linfocitos en la médula ósea. Pues aquí tenemos este dibujo que, aunque se vea feo, pero es interesante porque esta célula representa la célula estromática de la médula ósea. O sea, los linfocitos B van a madurar a nivel de las células del estroma de la médula ósea. Y esta chibolita representa la célula primero, la célula madre multi o totipotencial, y luego la célula linfoide. Esa célula linfoide, ¿qué es lo que sucede? Que sería esta, ¿verdad? La célula progenitora linfoide se va a unir fuertemente al estroma de la médula ósea a través de moléculas de adhesión como las ICAM, las BCAM, y además de eso va a expresar un receptor que se conoce como CD44. Esa es la célula linfoide, ¿cómo se llama? Temprana. Entonces esa célula linfoide temprana se va a unir a través de ese receptor CD44 a el ácido hialurónico que producen estas células del estroma. De este estadio, cuando ya la célula linfoide se ha unido al estroma de la médula ósea, ahí comienza, desde ese momento comienza la reorganización de genes de esta célula linfoide temprana. ¿Para qué? Para dar los genes que van a producir o para expresar los genes que van a desarrollar el receptor BCR, ¿verdad? Entonces, la organización de genes o la reorganización de los genes se inicia en la etapa temprana. O sea que aquí estamos hablando, y no de la médula ósea, sino cuando nosotros estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, en el útero, mejor dicho, ¿verdad? Allí se inicia esa reorganización de genes. ¿Y eso qué quiere decir? Que las células, los linfocitos B, los receptores de linfocitos B están determinados genéticamente, que no van a ser producidos al azar o aleatoriamente, como a veces se dice en los libros. Genéticamente está codificada esa célula para ser una célula linfoide temprana. Incluso en esta célula linfoide temprana se comienzan, como les digo, a reorganizar esos genes para dar lugar a la formación de los genes precursores o formadores de ese receptor. Pero ¿qué pasa? De la célula linfoide temprana, a través del estímulo de ciertos factores solubles que produce el estroma, como el factor de crecimiento y la citocina interleuquina 7, entonces esta célula se ve influenciada por estos factores, y ya no solo produce el receptor anterior, sino que produce otro receptor que se llama KIT. Ese receptor KIT se va a unir a otra molécula de adherencia del estroma, y ya no va a ser una célula linfoide temprana, sino una célula pro-B temprana. ¿Y cómo lo sabemos que es una célula pro-B temprana? A través de las moléculas que se expresan en su superficie. ¿Por qué? Porque por medio de esos factores va a pasar al siguiente estadio, que será la célula pro-B tardía. Y vamos a ver que la célula pro-B tardía ya no solo tiene los dos receptores anteriores, sino que ya expresa también receptor para interleuquina 7. ¿Ok? Entonces va diferenciándose, y todo esto a nivel de las células de la médula ósea. Por eso les he puesto aquí que las fases iniciales dependen de las células del estroma de la médula ósea. Importante. Antes se creía que, o no se creía, sino que se le dio el nombre de linfocito B a estas células como una analogía, o sea, una comparación de una estructura que tienen las aves
los pollos, por ejemplo, ¿verdad? Y dónde maduran los linfocitos B. Eso creo que ya lo saben. ¿Cómo se llama esa estructura en las aves donde maduran los linfocitos B? Bursa, ¿verdad? Bursa de Fabricio, y bursa quiere decir bolsa. Entonces de ahí el nombre del linfocito B. Sin embargo, con la biología molecular se descubrieron todas estas moléculas y se descubrió o se supo que la maduración de los linfocitos B en el humano se produce a nivel de la médula ósea de los huesos largos, y por lo tanto en inglés marrow significa médula ósea, y de ahí el parangón o la idea de que también se llamen linfocitos B. Entonces, ¿qué estadio viene después de estas células Pro B tardía? Ya vamos a ver. En la célula Pro B tardía, además de producirse esos receptores, ¿verdad?, vamos a ver que hay un reordenamiento de genes de inmunoglobulina, y ese reordenamiento de genes de inmunoglobulina involucra un proceso que se llama recombinación somática. En la recombinación somática lo que sucede es que en esos linfocitos B se van a dar cortes de segmentos del DNA. Eso es la recombinación somática. Acá, este es el citoplasma y la membrana citoplasmática de esta célula, y este es el núcleo. Entonces, en el núcleo de los linfocitos B se van a cortar segmentos específicos de genes, y luego de cortarse esos segmentos específicos de genes se vuelven a unir. Al unirse van a formar un gen diferente al original. Entonces a eso se conoce como recombinación somática. Somática porque no son células sexuales, son células somáticas, el linfocito B. Entonces, ¿qué sucede? Se da la reorganización de los genes para la inmunoglobulina que va a formar el receptor BCR, y el receptor BCR tiene la característica de que es una inmunoglobulina de superficie. Ahora la pregunta, porque como ya se pusieron filosos durante ¿cómo se llama?, el fin de semana, ¿cuántas cadenas forman una molécula básica de inmunoglobulina? ¿Y de qué tipo? ¿Cuántas cadenas forma una molécula básica de inmunoglobulina y de qué tipo? Son, muy bien, pero como no me oyen. Son 4, son 2 cadenas livianas y son 2 cadenas pesadas. Muy bien, excelente. Entonces, lo que sucede, no, eso no. Eso es para allá, para la escuela, y ustedes ya son bachilleres. Entonces, ¿qué sucede? El primer reordenamiento de genes va a ser con la cadena pesada que va a formar el receptor BCR, y ahí dice reordenamiento de inmunoglobulina H. ¿H de qué? De heavy, y heavy como el rock pesado, como el heavy metal, significa pesado, ¿verdad? Entonces son los primeros reordenamientos de genes de esa cadena pesada. Entonces ya pasamos a un estadio más avanzado, que es la célula Pro B tardía, los receptores o las moléculas de superficie y el reordenamiento. Nuevamente digo, el reordenamiento, que quede claro, no se da aquí, sino que se da desde el inicio de estas células, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver que se va a producir en la célula pre-B, se va a dar la expresión de las primeras cadenas, ¿verdad? O sea, de las cadenas pesadas del receptor BCR, y posteriormente se va a dar el reordenamiento de las cadenas, ¿qué sigue? De las cadenas livianas, con seguridad. Entonces, 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas va a formar
un receptor o un prerreceptor BCR. Prerreceptor porque todavía le falta allí un poquito y eso lo vamos a ver después. Entonces se pasa al siguiente estadio, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros que en el siguiente estadio se produce una célula B inmadura. ¿Por qué una célula B inmadura? Porque únicamente va a expresar, únicamente va a expresar inmunoglobulina. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo va a ser la inmunoglobulina que se expresa aquí? ¿Aquí qué dice? M. Entonces, esa inmunoglobulina M va a constituir el receptor de la célula B. ¿Cómo no? Pregúntemelo aunque sea la más básica. No oigo. Soy sorda, así es que... Ya vamos a eso, pero más adelante. Ahorita me interesa que ustedes sepan que una célula B madura va a producir únicamente el receptor BCR de inmunoglobulina M superficial. Eso es en este estadio y siempre está a nivel del estroma de la médula ósea, bajo la influencia de esas células. Entonces, esa célula M sigue la reorganización de los genes para que se produzca otra molécula de inmunoglobulina superficial, que es la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D en la superficie del linfocito B le va a dar el plus de que es una célula madura. Le confirma que es una célula madura. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina D hace que esta célula, el linfocito B maduro o el linfocito B, evite ser tolerante a los antígenos exógenos. ¿Ok? Entonces, esa es la función de esta inmunoglobulina D, de tenerla como parte de las moléculas de expresión del linfocito B maduro. La inmunoglobulina D no es el receptor. ¿Cuál es el receptor? ¿Por qué anticuerpo está formado el receptor BCR? Con fuerza. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Por la inmunoglobulina M, ¿verdad? Esa es. Entonces resulta que una vez que están maduros los linfocitos, ya son inmunológicamente competentes. ¿Y qué quiere decir que sean inmunológicamente competentes? Que pueden reconocer un antígeno o inmunógeno específico, y solamente uno, porque está codificado, está determinado para ese antígeno desde el nacimiento, desde nuestro nacimiento. Entonces vean ustedes qué perfecta es la naturaleza. Tiene sus errores, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero Dios lo ha hecho casi perfecto, como los ángeles nos ha hecho, dice, ¿verdad? Entonces, y los ángeles no son Dios. Entonces, durante en la estadía de esta célula B madura, ya terminándola en el estroma de la médula ósea, se produce este fenómeno de selección negativa, en donde por apoptosis se van a destruir aquellos linfocitos B maduros o célula B madura inmunocompetente que reaccione contra nuestros propios antígenos. Entonces, se muere si reacciona, ¿verdad? Entonces esa es parte de la selección negativa. ¿Quedamos claros? Bye. Ya les voy a hacer allí algunas preguntitas. Este es un resumen de toda la ontogenia y la maduración de los linfocitos B. Necesito los lentes.
de los linfocitos B a nivel del estroma de la médula ósea. Iniciamos con la célula madre hematopoyética, ¿verdad? Multipotencial. Tiene una flechita hacia sí misma, ¿por qué? Porque tiene características especiales como se autorrenueva. La célula madre multipotencial o totipotencial se renueva a sí misma para poder diferenciarse en células, en este caso, en célula madre linfoide, ¿verdad? Esta es pluripotencial y aquella es totipotencial, ¿verdad? Y van a ver ustedes que en la superficie de esas dos células no se producen receptores. ¿Qué es lo que se está produciendo? Sobre todo en la célula madre linfoide, un reordenamiento parcial de genes de la cadena pesada, que es la primera que se va a formar. Entonces, ¿qué se están formando ahí? Genes funcionales para producir esa cadena pesada. Luego, la célula madre linfoide, ¿verdad?, multipotencial, va a dar lugar a la célula Pro-B. En la célula Pro-B también se da el reordenamiento completo del gen de la cadena pesada y se produce el siguiente estadio, la célula Pre-B. En la célula Pre-B hay reordenamiento del gen de la cadena ligera para formar la célula B madura. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a contener la célula B madura? Esta inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Entonces está lista para salir de la médula ósea. Esa M mayúscula significa inmunoglobulina M, el isotipo. Pero si ustedes se fijan, a la par de estas abreviaturas hay una M pequeñita que significa monomérica. Entonces, el receptor de la célula del BCR o del linfocito B es una inmunoglobulina M monomérica, formada solo por 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras, y ese es un monómero básico de todas las inmunoglobulinas. Es la diferencia de la inmunoglobulina M secretada y que va a circular en sangre. ¿Cómo va a estar formada o estructurada la inmunoglobulina M secretada? ¿Por cuántas unidades monoméricas va a estar constituida la inmunoglobulina M secretada? Por 5, esa es pentamérica, pero yo estoy hablando del receptor de la célula BCR, del linfocito B, y esa inmunoglobulina M es monomérica, ¿verdad? Igual la inmunoglobulina D, a la par tiene su ¿cómo se llama? Su letrita, ay, ya no puedo, que es M minúscula de monomérica. Inmediatamente esta célula que es inmunocompetente, la célula B o linfocito B maduro, va a sufrir o puede sufrir una estimulación con el inmunógeno específico y se va a diferenciar a célula B activada. De la célula B inmadura a la célula B madura hay un cambio de procesamiento del RNA. Eso significa que necesitamos 2 RNA mensajeros, uno para la inmunoglobulina M monomérica y otro para la inmunoglobulina D monomérica. Eso significa el cambio de procesamiento del RNA. Les decía que esa célula B activada se va a diferenciar hasta células plasmáticas, que son las células que van a secretar los anticuerpos, y lo vamos a ver posteriormente. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Las hago yo en el parcial. Bien, ¿a dónde se ubican entonces los linfocitos B inmunocompetentes o maduros? ¿A dónde dije? ¿A dónde? En los órganos linfoides secundarios. Y ahí tenemos que
por ejemplo, a nivel de los órganos linfoides secundarios, como el ganglio, se va a ir a ubicar a lo que se conoce, a la estructura que se conoce como folículo primario. En verdad no es que sea una estructura redondita así como se ve aquí. Lo que pasa es que hay acúmulo, hay concentración de esos linfocitos B alrededor, y allí va a permanecer cierto tiempo. Los linfocitos B inmunocompetentes en ese folículo linfoide de los órganos linfoides secundarios va a permanecer algunos días. Si no es estimulado adecuadamente por el inmunógeno específico, va a salir de acá, ¿verdad? A nivel del vaso linfático aferente, va a salir eferente, a nivel del ganglio linfático eferente, va a salir y va a ir a a vigilar el cuerpo, los órganos, ¿verdad? De modo que encuentre el antígeno específico para él, ¿verdad? ¿Cómo llegaron esos linfocitos B a ese folículo primario? Pues llegaron a través de la vénula endotelial. Resulta que los linfocitos B salen ya maduros de la médula ósea y expresan una buena cantidad en su superficie de moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión se van a unir a las células del endotelio alto de esta vénula endotelial a nivel de lo que es el ganglio linfático, y van a pasar posteriormente hacia el folículo primario. En el folículo primario, si llega el estímulo adecuado, sobre todo a través de la respuesta timodependiente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los linfocitos B activados llegan ya específicamente una buena cantidad a nivel de lo que es el folículo linfoide secundario. El folículo linfoide, esto lo vieron en anatomía, estoy segura, pero es repaso. En el folículo linfoide secundario lo que sucede es que se agranda la estructura. ¿Por qué? Porque la célula B activada comienza a crecer para formar los centroblastos, y entonces se produce un fenómeno que se llama como expansión clonal, que lo vamos a ver ya posteriormente. Entonces la célula se divide por mitosis y forma más linfocitos B, pero resulta que esos linfocitos B que se forman, aquí los tenemos divididos, van a tener la misma especificidad del antígeno que le dio origen. O sea que el linfocito va a tener la información del antígeno que lo ha activado. Este proceso es a través de la respuesta timodependiente, y la respuesta timodependiente significa que esos linfocitos B, para ser activados, han tenido que ser activados por medio de los linfocitos T helper de la subpoblación C, de la subpoblación 2. Eso es una respuesta timodependiente, y no todos los antígenos van a no todos los linfocitos van a responder a través de esta, porque hay respuesta timo-independiente. ¿Qué inmunógenos generan una respuesta timodependiente a nivel del ganglio linfático? Pues sobre todo las proteínas. Las proteínas, que también se los explicó la licenciada, son los mejores inmunógenos timodependientes. Están las proteínas, están los carbohidratos, los lípidos, así van para abajo, ¿verdad? Pero principalmente el mejor inmunógeno para generar esta respuesta timodependiente es las proteínas o los antígenos proteicos, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede, y aquí va a haber, además de la división mitótica de estos linfocitos, va a haber una hipermutación somática, es decir, va a haber un cambio. Como resulta que el linfocito está creciendo, entra en fase S de crecimiento, el crecimiento es acelerado, es que
Vean ustedes que en el centro germinal, como les explicó la licenciada, hay una zona oscura y una zona clara. La zona oscura representa el crecimiento abundante de los linfocitos B. Entonces, ese crecimiento abundante quiere decir que los linfocitos B entraron en fase S y están dividiéndose rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Los genes de esas células que se están dividiendo comienzan rápidamente a reorganizarse, pero no es una reorganización o un reordenamiento como al principio, es más fuerte, por eso dice hipermutación somática, y esos genes supuestamente se van a unir aleatoriamente y tienen la probabilidad de dar mutaciones, o sea, las mutaciones pueden ser elevadas, ¿verdad? Entonces se produce esa hipermutación somática a nivel de la zona oscura del centro germinal. ¿Para qué? Para luego pasar a lo que es la zona clara y que se produzca cambio de isotipo. ¿Para qué se da la hipermutación somática a nivel de la expansión clonal? Para que aumente la afinidad, no especificidad, la afinidad del anticuerpo que se produzca. Ya vamos a ver qué es entonces esa afinidad. Luego, con esa hipermutación somática, por favor, anótenlo, porque es importante para que entiendan el taller. Con esa hipermutación somática que va a producir mayor afinidad del anticuerpo que se va a producir, posteriormente ya los linfocitos que se han producido a nivel de esta zona germinal o de esta zona oscura van a pasar a la zona más clara, en donde hay menor densidad de linfocitos reproduciéndose, y esos linfocitos, entonces en esos linfocitos se va a dar el cambio de isotipo o cambio de clase, y ese cambio de isotipo también necesita una recombinación de genes, pero yo no a nivel de la región variable del receptor, sino a nivel de la región constante del receptor. ¿What? La hipermutación somática que se da primero, que es el fenómeno que se da primero en los genes de la población de linfocitos que se ha dividido, se da a nivel de la región variable del receptor. Región variable del receptor, hipermutación somática. ¿Qué significa? Que los genes de esos linfocitos se están recombinando de forma acelerada, y como se están la hipermutación resulta ¿de qué? Resulta de la división celular. ¿De quién? Del linfocito B. Pero como es una división acelerada, entonces se da esta mutación acelerada. Y esta hipermutación se da a nivel de lo que es la cadena liviana o ligera. ¿Para qué? Para que se aumente la afinidad, no la especificidad. ¿La especificidad de quién? Del BCR. Se va a aumentar la afinidad con la hipermutación somática en los genes de la cadena liviana. Ambas, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera. Ahora bien, después de la hipermutación somática viene el cambio de clase.
o cambio de isotipo. Este cambio de isotipo implica la reorganización o recombinación de genes, pero a nivel de ¿qué cadena? De la cadena pesada de la región constante. Cadena pesada de la región constante. Eso va a dar el isotipo. Entonces se tiene que producir. ¿Para qué cambian las inmunoglobulinas el isotipo a nivel de la región o de la cadena pesada a nivel de la región pesada de la ¿cómo es? A nivel de la cadena pesada, región constante? ¿Para qué? Para que cambien las funciones biológicas de cada anticuerpo. Van a ser diferentes las funciones biológicas de cada anticuerpo. Entonces ese es el material que les han dado para iniciar mañana. ¿Queda claro lo que sucede en el linfonodo? Entonces esta respuesta T dependiente o timo dependiente es importantísima. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué pasó? ¿Qué le acontece? ¿Cuántos isotipos de anticuerpos tenemos? 5. ¿Cuáles son? En el orden de aparición. La inmunoglobulina M, la D, la G, la E y la A. Estos son los 5 isotipos de anticuerpos que tenemos. Entonces, ellos van a tener funciones biológicas diferentes, ¿verdad? A eso se refiere, para eso se cambia. Es que el monómero de inmunoglobulina está formado por ¿cuántas cadenas? Por 4, ¿verdad? Entonces va a estar formada 1, 2, así, aquí hay 1, 2, estas serían las cadenas pesadas, y 2 cadenas livianas, ¿verdad? Entonces, tanto la cadena pesada como la cadena liviana tiene una región variable, solo una región variable y una región constante, ¿verdad? Igual la cadena liviana, región variable, región constante, ¿verdad? Ahora bien, entonces el fenómeno se da aquí, en ambas cadenas. En la ligera, yo he puesto ahí solo ligera, ¿verdad? Sí, o sea que sería a nivel de la región variable, de la cadena ligera y de la cadena pesada. Muy bien, están poniendo atención, ¿ok? El objetivo es cambiar la afinidad y la afinidad va a estar siendo dada por esa región. Pero no estoy hablando de especificidad. La especificidad la mantiene, la va a heredar de la célula de la que provino. Entonces, veamos el linfocito B. ¿Otra pregunta? Vale, entonces veamos el linfocito B. El linfocito B se caracteriza, o los linfocitos, ambos, el B y el T, se caracterizan, se especializan a nivel de los receptores de membrana, igual que las células del sistema inmune. O sea, las células se caracterizan por sus receptores expresados en la membrana, y el linfocito B no es la excepción. El linfocito B se caracteriza por las moléculas que expresan la membrana y a la cabeza. El que va a caracterizarlo específicamente es el receptor BCR, o sea, el receptor de la célula B. Eso significa, ¿verdad? Y lo tenemos aquí.
que es un complejo proteínico, ya lo vamos a ver después. Luego tenemos otras moléculas que se expresan en la superficie y que vienen a complementar la función de ese linfocito. Y ahí tenemos, por ejemplo, receptores CD19 y CD21 que lo que hacen es reciben moléculas del complemento que se unen, ya lo expliqué, a epítopos específicos, y esas moléculas del complemento, una de ellas, una opsonina, es la C3b. Es opsonina en su en grado máximo. Entonces, estos receptores reciben a un inmunógeno o a una fracción C3b que está opsonizando a un inmunógeno. Tenemos moléculas coestimuladoras, o sea que son receptores que lo que hacen que cuando esas coestimuladoras lo que hacen es que cuando está unido el linfocito T estimulando o activando al linfocito B, ellas aseguran la transducción de esa señal. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces esas son las coestimuladoras. ¿Y cuál es? La CD45 y CD40. Y se expresan, se activan cuando está la unión del linfocito T y del linfocito B. Tenemos receptor TOL, tipo TOL, del 9, ¿para qué? Para captar, tiene la capacidad de captar DNA soluble, ¿verdad? Y tenemos receptores para inmunoglobulinas, citoquinas e incluso receptores que pueden ser ocupados, por ejemplo, por virus, el virus que produce el Epstein-Barr, ¿verdad? Además de eso, vamos a ver que estos receptores le producen al linfocito ciertas funciones, y una de sus principales funciones es diferenciarse a célula plasmática para excretar los anticuerpos y dar respuesta a través de la respuesta humoral. ¿Por qué? Porque se producen estos diferentes isotipos de anticuerpos. También los linfocitos B pueden producir toda esa chorrera de citoquinas, generalmente citoquinas proinflamatorias e inflamatorias. Ustedes pueden ver allí, o sea que participa también haciendo más grande, expandiendo la respuesta, activando más macrófagos, activando también neutrófilos. Produce los linfocitos de memoria e importante también la función que puede actuar como célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Y cuando actúa el linfocito B como célula presentadora de antígeno, entonces va a intervenir la respuesta timo independiente. ¿Por qué timo independiente? Porque ya no necesita el linfocito B para activarse el linfocito TC o el linfocito T para TH, no TC. El T citotóxico, no, el TH. Ya no necesita al linfocito T helper o TH de la 2 para poder activarse, ¿verdad? Entonces él actúa independientemente, por eso se dice respuesta timo independiente. Ya la veremos. Entonces el BCR, les decía, es este. Aquí, ¿verdad? Tenemos nosotros el BCR formado por la molécula monomérica de inmunoglobulina y además está acompañada por otras moléculas de inmunoglobulina, ¿verdad? Son dímeros homólogos, que es una inmunoglobulina A, inmunoglobulina B, con su homólogo al otro lado, rodeando el BCR de la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta. Entonces son inmunoglobulinas porque presentan la misma estructura que ese receptor, que las inmunoglobulinas, y por eso entran dentro de la superfamilia. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? El inmunógeno se va a unir a la molécula monomérica de inmunoglobulina M, ¿verdad? Pero si ustedes ven, esta molécula de inmunoglobulina M tiene muy chiquitas las colas intracitoplasmáticas, o sea, las colas transmembranales son muy pequeñas. Entonces sería muy difícil activar a los transcriptos secundarios que están en el citoplasma de la célula del linfocito B. Entonces echa mano esa inmunoglobulina M de estas inmunoglobulinas que tienen colas intracitoplasmáticas más largas. Vean ustedes que la alfa tiene 61 aminoácidos como cola y la beta tiene 48 aminoácidos. ¿Y cuál es la función de ellas? Pues transducir la señal que se está produciendo a través de la unión del inmunógeno al BCR. Esa es la función. Entonces, el BCR está conformado por la molécula monomérica de inmunoglobulina M, lo he repetido como 50,000 veces, y por los dímeros, los homodímeros de inmunoglobulina alfa y inmunoglobulina beta. Homodímero quiere decir que él va a tener una parte igual al otro lado, ¿ok? No va a ser solo una de alfa, una de beta, va a tener 2 de alfa, 2 de beta, y esa es la función. Entonces, al transducir la señal, se activan, ¿verdad? Se activan los transcriptos citoplasmáticos a través de la cascada de las sinasas, y eso ya lo expliqué cuando hablé ¿de qué? Cuando hablé de PRR, ¿verdad? Lo mismo sucede, se activan las sinasas activan los factores nucleares y los factores nucleares llevan la información hacia el núcleo de esa célula B. ¿Para qué? Para que el linfocito se active, entra en fase de mitosis, en la fase S, para que el linfocito, además de activarse para reproducirse, también se active para diferenciarse y se produzcan cambios a nivel de los genes de esta célula B y ella pueda producir o diferenciarse a célula plasmática y secretar anticuerpos. Funciones del receptor BCR, ahí tenemos reconocimiento del antígeno como receptor. Cuando actúa así, reconociendo inmunógeno-antígeno, está dando una respuesta timo-independiente, es decir, no necesita al linfocito T, ¿verdad? Al linfocito T helper para poder activarse. Él es independiente, como ustedes cuando papá ya no voy a vivir con ustedes, me quiero ir a mi apartamento. Entonces así yo puedo solo y ese reconocimiento de antígeno en la respuesta timo-independiente se produce sobre todo a nivel de inmunógenos con naturaleza química como carbohidratos o aquellos inmunógenos que tienen secuencias repetidas de ellos mismos. Entonces nosotros tenemos el reconocimiento timo-independiente con el receptor. Vean ustedes, está el receptor y a la par el CD79. El CD79 corresponde a las mismas inmunoglobulinas alfa y beta, solo que la alfa sería CD79A y CD79B respectivamente. ¿Cuáles otras son las funciones del BCR? Pues no solo actúa como reconocimiento de antígeno en la respuesta timo-independiente, sino que también, lo que decía, transduce la señal a través de la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta, o sea, el CD79, para la activación de los genes y de la célula misma. Pero también dijimos que el mismo linfocito B puede actuar como una célula presentadora, internalizando un inmunógeno, ¿verdad?
es una buena célula presentadora. Ya va a venir la clase de la célula presentadora, donde ustedes van a poder responder con seguridad que el linfocito B es una de esas, y se conoce como célula presentadora profesional. No es exquisita, o sea, no es la que realiza la mejor función, pero lo hace bastante bien, ¿verdad? Entonces, por endocitosis internaliza el antígeno, y ¿qué es lo que hace? Lo procesa en el interior, lo destruye, ¿verdad? Así como un macrófago. Entonces lo destruye, lo hace pedacitos en el interior del citoplasma, ¿cómo se llama? Linfocito B o célula B. Y al destruirlo, con esos pequeños pedacitos, lo convierte hasta pequeñas moléculas que se conocen como péptidos, y esos péptidos luego son presentados a través de un complejo en la superficie del linfocito B, a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, esa es la función de presentadora de antígeno. Cuando él actúa como presentador de antígeno, lógico, tiene que utilizar también el BCR para captar ese inmunógeno. ¿Por qué? Porque este BCR tiene la especificidad de la célula, o sea que la especificidad del linfocito B está determinado a través de su BCR, o sea, a través de su receptor de célula B. ¿Cuántas poblaciones de linfocitos tenemos? Actualmente se conocen 4, ¿verdad? De estas 4 tenemos las células B1, que se subdividen en la subpoblación B1A y B1B. B1A y B1B, sobre todo por la ubicación de estas células, la ubicación anatómica de estas células. Las B1A se ubican sobre todo a nivel del mesenterio, y las células B se ubican sobre todo a nivel pleural, ¿verdad? ¿Cuáles son las más abundantes? Las B1A generalmente son más abundantes porque se han estudiado más, entonces se conoce más acerca de ellas. Luego tenemos la otra población, que es las células B2. La B2, conocida también como linfocitos B convencionales, porque son los linfocitos que actúan a través de la respuesta timo-dependiente, ¿verdad? También son conocidos como linfocitos foliculares por el lugar donde se ubican a nivel de los folículos primarios en los órganos linfoides secundarios, ¿verdad? Conocidos además esta población de linfocitos B como linfocitos B0 también. Y tenemos los últimos, los más recientemente descubiertos, que son los linfocitos B de la zona marginal esplénica. Por eso se abrevian como BMZ. Los linfocitos B de la zona marginal esplénica tienen el mismo desarrollo, o tienen el mismo origen que los linfocitos B2, o sea, a nivel de la médula ósea. En cambio, los B1 tienen diferente sitio ¿cómo se llama? Sitio donde son producidos, y tenemos que los linfocitos B1 se producen sobre todo a nivel de los órganos linfoides, ¿cómo se llama? A nivel de lo que son los órganos en desarrollo. Veamos, fíjense que se me fue el precursor, la localización en el hígado fetal. En cambio, los linfocitos B2 a nivel de la médula ósea. Cuando hablamos de B2 allí, aunque sean poblaciones diferentes, también según el precursor, según el órgano que le da origen, también metemos aquí a los linfocitos de la zona marginal esplénica, ¿verdad? ¿Dónde se ubican las diferencias
de las poblaciones. ¿Dónde se ubican los linfocitos B1? Principalmente cavidad peritoneal, o sea, los B1A, y pleural, los B1B. En cambio, los linfocitos B2 se ubican a nivel del vaso, de los nódulos linfáticos, pueden también circular en sangre periférica. Si no encuentran el inmunógeno adecuado en los órganos linfoides periféricos o secundarios, entonces salen a circulación. Pueden encontrarse en médula ósea también. ¿Cuáles son los marcadores superficiales que los diferencian? Sobre todo ¿verdad? El CD5. Ahí están los demás. La capacidad de autorrenovación la presentan los linfocitos B1 y no los linfocitos B2. ¿Por qué? Porque los linfocitos B1 se van a ubicar una vez que son producidos en el hígado fetal, o sea, desde que estamos en formación, se van a ubicar hacia la cavidad peritoneal una vez que ya están formados estos órganos en la cavidad peritoneal y pleural, y de ahí no salen, se vuelven permanentes en este lugar, por lo tanto tienen que autorrenovarse. En cambio, estos linfocitos B2 no. Si no encontraron nunca el inmunógeno adecuado para el cual fueron dados como origen, mueren por apoptosis. Entonces ellos surgen nuevos linfocitos B. El papel fisiológico de los linfocitos B de los B1 es la renovación de células envejecidas y apoptóticas y mecanismos de inmunomodulación o regulación, y los B2 son el principal mecanismo de defensa contra antígenos extracelulares y sus toxinas. ¿verdad? Entonces, antígenos extracelulares quiere decir, por ejemplo, una bacteria que se va a multiplicar afuera de la célula. Ya no necesita entrar a la célula para poder multiplicarse. Esos son antígenos extracelulares, y pues esas bacterias o microorganismos extracelulares tienen capacidad potencial de producir proteínas como las toxinas, secretarlas y producir daño. Entonces, los linfocitos B van a actuar sobre estos inmunógenos de forma adecuada. Ahí tenemos más de las subpoblaciones, pero eso más de las subpoblaciones no es porque vaya a volver a repetir, sino que porque voy a complementar. Y tenemos los linfocitos B foliculares, que dijimos de población son. ¿Con qué otro nombre se conocen los foliculares? ¿Cómo? B2, correcto. Entonces, los linfocitos B2 foliculares tienen la capacidad, ahí tienen los receptores, miren, ahí tienen el receptor y la molécula de inmunoglobulina D, que no es parte del receptor, ya lo dije. Entonces, ¿qué sucede? Estos linfocitos B2 o foliculares tienen la capacidad del cambio de isotipo. Tienen esa propiedad de poder cambiar el isotipo, que ya lo expliqué cómo allá, ¿verdad? A través, y también tienen la capacidad de diferenciarse a célula plasmática para producir anticuerpos, en primer lugar de tipo inmunoglobulina M. Ya vamos a ver por qué se produce la inmunoglobulina M en esencia primordial, ¿verdad? Al inicio. Pero una vez que se ha producido esa inmunoglobulina M, este linfocito folicular tiene la capacidad de ese cambio de isotipo. Además de producir o de diferenciarse, no de producir, sino de diferenciarse el linfocito B folicular a célula plasmática, también produce otro tipo de célula en la respuesta, que es la célula de memoria, ¿verdad? Ahora vean ustedes que en el caso de los linfocitos B de la zona marginal solo tienen la capacidad de diferenciarse a célula plasmática y producir anticuerpo inmunoglobulina M primariamente, o sea que van a dar una respuesta inmune primaria con esa inmunoglobulina M, pero no se diferencian a células de memoria.
Solo se diferencian a células plasmáticas, o sea, sí hay diferencia entre el linfocito B2 folicular y el linfocito de la zona marginal del vaso. ¿Por qué? Porque la zona marginal del vaso necesita una respuesta rápida de los linfocitos. Entonces, los linfocitos que se ubican en la zona marginal van a diferenciarse rápidamente al entrar en contacto con el inmunógeno, rápidamente se van a diferenciar a célula plasmática y la célula plasmática va a producir una respuesta inmune primaria, que es la inmunoglobulina M, pero no se van a formar, células de memoria. Ya vamos a ver la importancia de las células de memoria. Y luego las células B1, ¿verdad? Los linfocitos B1 tienen la misma capacidad de diferenciarse solamente hasta célula plasmática sin producir la subpoblación de células de memoria, solo se diferencian a célula plasmática y producen anticuerpos inmunoglobulina M, ¿verdad? Y esos anticuerpos inmunoglobulina M constituyen unos famosos anticuerpos que participan en la inmunidad innata, para que vean que no está separada la inmunidad específica de la innata. Y esos anticuerpos que producen los linfocitos B1 se conocen como anticuerpos naturales. Me duelen ya los pies, por eso es que me he sentado aquí, ¿verdad? Entonces se llaman anticuerpos naturales, y estos anticuerpos naturales están constantemente produciéndose, ¿verdad? A nivel del peritoneo, a nivel de la pleura, y se producen constantemente. ¿Para qué? Para actuar como opsoninas y evitar la unión de los antígenos a los receptores de las células. Entonces hay diferencias, ¿verdad? Ay, salud. ¿Alguna pregunta? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Una pregunta? Está claro, hay que aleluya. Por ser señorita, voy a comenzar por allá y después. Vaya, dígala para que todos, mientras yo tomo agua, para que todos. Bueno, según explicaba, decía que los linfocitos B de la zona marginal del vaso solo se iban a linfocitos B de la zona marginal del vaso. Mencionaba que solo se iban a diferenciar en célula plasmática y a producir la IgM, pero también decía que los linfocitos B1 tenían esta misma diferenciación de célula plasmática y que también producen la IgM. Entonces, directamente se podría decir que el linfocito B1 y el linfocito B tienen como que similitudes a la hora de su diferenciación. Sí, pero tienen orígenes diferentes. Ah, ok. Tienen orígenes, uno a nivel de lo que es el hígado fetal y otro a nivel de la médula ósea. Sí, hay diferencias, ¿verdad? En eso. Ok, y unos están constantemente produciendo esos anticuerpos naturales, que son los linfocitos B, y otros solo cuando son estimulados, que son los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Se me olvidó traer un dibujo de la zona marginal del vaso. En la diapositiva anterior aparecen 3 inmunoglobulina M. Yo quisiera saber la diferencia. En la diapositiva anterior aparecían las inmunoglobulina M. Entonces, solamente sería la diferencia de dónde se origina, o estructuralmente tiene otra función. Solamente. Bueno. Estructuralmente, funcionalmente sí. Uno van a estar en el peritoneo, en la pleura, y otro, estos, los linfocitos de uno y otros van a estar ubicados en el vaso. ¿Qué sucede? Entonces, no me escucho, ¿qué sucede? El vaso es un órgano que tiene doble función: función fisiológica y función inmunológica. La función fisiológica es que pasa la sangre por ese vaso y se destruyen ¿quiénes en el vaso?
los glóbulos rojos envejecidos. Esa es una función fisiológica, y la función inmunológica del vaso es que actúa como órgano linfoide secundario, en donde se va a producir o se va a dar la reacción del linfocito con su adecuado inmunógeno, ¿verdad? A través de una respuesta timodependiente. Pero esa respuesta timodependiente, en realidad no traje estructura del vaso, y sí tenía que haberlo hecho, pero ya para no poner tanto, ¿verdad? Pero imagínense la estructura del vaso. El vaso es capsulado, y además de ser capsulado tiene una zona marginal de la zona blanca, y tiene la zona marginal de la zona roja, y tenemos también la zona marginal, o sea, la división entre la zona roja y la zona blanca se llama zona marginal, y en esa zona marginal se ubican estos linfocitos. ¿Para qué? Los linfocitos de la zona marginal, para actuar rápidamente. Entra el inmunógeno al vaso por medio de la sangre, y ellos reaccionan sin necesidad de pasar el proceso por los linfocitos T helper 2, ¿verdad? De la subpoblación 2. No necesitan ser estimulados por los linfocitos T helper 2 para ellos actuar, y a esa reacción se conoce como respuesta inmuno independiente de T. ¿Y qué antígenos pueden llegar a esa zona marginal? Un carbohidrato, por ejemplo, una bacteria capsulada, y rápido va a actuar este linfocito de la zona marginal. Lo importante es actuar rápido para dar una respuesta. ¿Ok? ¿Está claro? Respondo a sus ¿cómo se llama? Preguntas. Bueno, espero que sí. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hablar de lo que es la activación monoclonal de un linfocito B? Esta activación monoclonal de un linfocito B surge de la teoría de la selección clonal de Burnett. Burnett hace mucho tiempo, fíjense que hay gente que realmente piensa más que uno, ¿verdad? Sí. Es que tenemos diferentes capacidades, y eso es bueno reconocerlo, porque en la medida que lo reconozcamos, nosotros vamos a poder hacer grupos de trabajo. Ustedes se van a apoyar de alguien que tenga mayor capacidad, por ejemplo, para explicarles algún proceso, y ustedes lo van a comprender más fácilmente. Y eso no quiere decir que ustedes sean menos que la otra persona. No. Eso se llama apoyo y trabajo entre las personas. Pero este Burnett comienza con su grupo de trabajo. Ellos hacen grupos de trabajo, y planteó una hipótesis, una teoría de que el sistema inmune produce millones de células. Eso ya lo sabían, ¿verdad? Produce millones de células inmunitarias. Hasta aquí sabía Burnett. Pero dice él en su hipótesis que cada una de esas células, de esos millones de células, son capaces de reconocer un único tipo de material extraño y producir anticuerpos contra ese material extraño. A esa propiedad se le conoce con el nombre de especificidad. ¿Ok? Entonces, ¿esto de qué molécula va a depender, señorita? Ese reconocimiento del material extraño específico, ¿de qué molécula va a depender? No sé. La perica. Y entonces, ¿qué he hecho yo en casi hora y media? ¿Verdad? ¿De quién va a depender esa especificidad? ¿De qué molécula? ¿Del linfocito B? ¿De qué molécula del linfocito B va a depender su especificidad? Del receptor BCR. Muy bien contestado. Entonces, Burnett lo planteó y dijo que cuando hizo el experimento, cuando el organismo, o sea, el ser humano, nosotros, entramos en contacto con un antígeno o con varios antígenos, ¿qué hace el receptor BCR? Va a reconocer el epítopo o el antígeno adecuado para ese BCR, que es único,
¿verdad? Y al reconocerlo, ¿qué va a suceder? Ese linfocito se va a activar. Se activa el linfocito B y además de activarse hay proliferación del linfocito y a ese fenómeno se le llama expansión clonal. O sea que el linfocito entra en la fase S y comienza a dividirse, a producir más linfocitos con la especificidad del progenitor anterior, y el progenitor va a ser aquel que se unió al inmunógeno adecuado. Entonces, luego de la diferenciación de esos linfocitos, o sea, de la activación policlonal, la expansión, policlonal, entonces estos linfocitos que se han dividido y que se han producido en buen número se van a diferenciar. No van a producir célula B. Ellos se diferencian a células plasmáticas. ¿Por qué se diferencian ellos a células plasmáticas? Porque esos linfocitos B van a adquirir características diferentes, van a ser más grandes. Las células plasmáticas son células más grandes que los linfocitos. ¿Por qué? Porque su retículo endoplasmático rugoso aumenta de tamaño. ¿Y para qué aumenta el retículo endoplasmático de tamaño en una célula plasmática? Para producir anticuerpos, para secretar anticuerpos, porque en el retículo endoplasmático rugoso se va a leer el mensaje que le manda el núcleo a la célula. ¿Para qué? Para que se produzca el isotipo adecuado y se puedan excretar. Y ahí están, miren, estas son las moléculas de inmunoglobulina que se están produciendo para esa respuesta. Entonces, esta respuesta de la selección clonal y la activación del linfocito B se da en una respuesta timo independiente, en donde el linfocito B está reconociendo el antígeno a través, o el inmunógeno a través de su BCR, y está enviando la información. No necesita él al linfocito T-helper para activarse. Pero ¿qué sucede en la otra respuesta? En la respuesta timo dependiente, o sea, el linfocito B depende del linfocito T-helper para activarse. Eso quiere decir la respuesta timo dependiente. La anterior era timo independiente. Acuérdense de la analogía. Parece chiste, ¿verdad? Pero cuando uno está estudiando tiene que echar mano de ciertas claves mnemotécnicas. Ella dijo, me voy para mi apartamento, aunque no tenga pisto, papá, me voy para mi apartamento. ¿Cómo voy a hacer? No sé. Entonces, esa es la independencia del linfocito B, no depender de la activación del linfocito T-helper para poder activarse. En este caso sí, el linfocito B actúa como célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos los diferentes antígenos, pero solo uno de esos antígenos se va a unir específicamente al BCR de esta célula B. Se une y pues lo endocita, lo destruye, forma los péptidos, la misma célula B en su interior, forma los péptidos y lo presenta al linfocito T-helper en forma de péptidos a través de un complejo proteínico que expresa en su superficie el linfocito B. Entonces, ¿qué sucede? El linfocito T-helper, el linfocito T-helper de la subpoblación TH2 se va a activar, y al activarse va a producir interleuquinas. ¿Qué tipo de interleuquinas? Dependerá del inmunógeno que ha procesado el linfocito B y que él ha recibido de la señal del inmunógeno. Entonces, si secreta interleuquina 4, 5, ¿qué más? 9 y 13, entonces hace una activación paracrina.
no puede ser endocrina porque está cerca, es parácrina o paracrina. Vean, cerca del linfocito TH2 se producen estas citoquinas, y estas citoquinas actúan sobre el linfocito B, que actuó como célula presentadora de antígeno. Vean qué maravilla, si yo lo entiendo, es una maravilla molecular. Entonces, las interleuquinas, sobre todo la 4, activa al linfocito B. Una vez activado el linfocito B, ¿qué va a pasar? El linfocito B activado se va a proliferar, o sea, va a haber expansión clonal de ese linfocito, y nos vamos para acá. El linfocito B activado se divide, se divide o prolifera y se produce la expansión clonal, ¿verdad? Una vez producida la expansión clonal y producido la recombinación somática en estos linfocitos listos para producir el anticuerpo y para que se produzca el cambio de clase, se va a diferenciar el linfocito B activado a célula plasmática. El linfocito B activado se diferencia, no produce. No es que va a ir voy a ir otra vez a desarrollarme. Se diferencia porque hay cambios morfológicos en esa célula. Y como le dije, el principal cambio morfológico en la célula del linfocito es que aumenta el retículo endoplásmico y se diferencia a célula plasmática. Y esa célula plasmática va a secretar el anticuerpo, el isotipo de anticuerpo específico para el inmunógeno que le dio origen. Entonces, a esa respuesta del linfocito B se llama, para producir finalmente los anticuerpos, se llama respuesta dependiente de T helper. T helper, TH2, que es la subpoblación que produce estas citoquinas. Entonces, no estamos lejos de lo que la licenciada explicó también el día viernes. Háganme un favor, ¿qué horas tiene? Va, ya casi. Yo tampoco ya no aguanto de estar hablando. Dentro de la diferenciación, estamos aquí, dentro de la diferenciación del linfocito B a célula plasmática, existe una subpoblación que se llaman células de memoria. Esas células de memoria, o sea, ese linfocito B activado, diferenciado a célula de memoria, pero no a célula plasmática. La célula de memoria va a quedar como tal, como célula de memoria. Entonces, es una subpoblación que se forma en los centros germinales de los linfonodos, por ejemplo, de los ganglios linfáticos o del vaso, ¿verdad? A nivel de esos centros germinales del vaso, de los linfonodos. Y tenemos dos tipos de células de memoria. El residente, ¿verdad? Del seno, por ejemplo, una vez que se han formado los linfocitos de memoria, necesitan ser ubicados en alguna parte para que luego, al entrar en contacto nuevamente con el inmunógeno que les dio origen, ellos reaccionan rápidamente. Entonces, tenemos dos tipos de estas células de memoria, los residentes y los circulantes. Los circulantes caen por su propio peso, por su nombre, pero los residentes, ¿hacia dónde van? Los residentes van hacia aquí. La recirculación, los residentes pueden ir al vaso, ¿verdad? Pueden quedarse almacenados. Las células de memoria residentes, o sea, los linfocitos B de memoria residentes, pueden ubicarse en el vaso o en la zona subcapsular de lo que son los ganglios linfáticos. Allí pueden permanecer. Nuevamente se ponen en contacto con el inmunógeno que les dio origen y ellos van a reaccionar. ¿Cómo? Diferenciándose a células plasmáticas y a la secreción de anticuerpos. ¿Ok? Es una catizumbada de información, ¿verdad? Yo sé. Pero si yo entiendo la base
de cómo actúan no me va a costar. Preguntas hasta aquí, respuesta, timo dependiente, respuesta. Bueno, la licenciada Marlene les advirtió, la licenciada les va a explicar qué es un superantígeno y qué no. Resulta que los superantígenos van a estar siendo procesados a través de una respuesta timo independiente. Bueno, vamos a ver entonces casi finalmente la fase de la respuesta inmune específica mediada por anticuerpos. Mediada por anticuerpos. Entonces vamos a ver que en esa fase de la respuesta inmune específica mediada por anticuerpos tenemos dos tipos de... Importante, las células de memoria, los linfocitos de memoria, la importancia es que participan en la respuesta inmune secundaria. Y ya vamos a ver qué es esa respuesta inmune secundaria. Esto es importante. Entonces, ¿quiénes van a reaccionar en la respuesta inmune secundaria? Los linfocitos B de memoria. Entonces decíamos que la respuesta inmune mediada por anticuerpos está formada por dos fases, la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria. ¿Cómo se define la respuesta inmune primaria? Como todos aquellos efectores o todos aquellos eventos que suceden cuando nos ponemos en contacto por primera vez con un inmunógeno. Esa es la respuesta inmune primaria. O sea, va a ser aquella timo independiente, timo dependiente. Es la respuesta que damos ante ese tipo de inmunógenos, ¿verdad? Entonces, y luego la secundaria es aquella que se produce cuando el sistema inmune se vuelve a poner en contacto con el inmunógeno que le dio origen o con la sustancia que previamente había inducido la respuesta inmune primaria. Y ya lo vamos a ver. Sí, correcto. Entonces, la respuesta secundaria se produce cuando el ser humano o el individuo, su sistema inmune, se pone nuevamente en contacto con el inmunógeno que dio origen a la respuesta primaria. Y vamos a ver que este tipo de respuestas, las primarias y secundarias, están formadas por diferentes características. Y aquí tenemos cópienlo por favor, porque no lo van a encontrar como tal, sino que es un resumen. Tenemos características como latencia, intensidad, duración, afinidad y memoria. ¿Qué es la latencia? La latencia es el intervalo de tiempo que media desde la penetración del microorganismo en nuestro cuerpo hasta la aparición o la detección in vitro, o sea, en el laboratorio, de los efectores. Como estamos viendo, la respuesta inmune humoral, ¿qué efectores van a ser? Los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, esa es la latencia, es el intervalo que va desde la penetración hasta la detección de anticuerpos en el suero del paciente. La intensidad es el máximo de la respuesta inducida. ¿Cómo se va a dar la elevación de esa respuesta inducida? La duración, el periodo que cuenta desde la aparición de los efectores, o sea, de los anticuerpos, hasta que estos ya no sean detectables. ¿Cuánto dura? Eso es la duración. ¿Cuánto dura la presencia de los anticuerpos, ¿verdad?, en la respuesta? Luego, la afinidad es la fuerza de unión del anticuerpo hacia el antígeno. Entonces yo dije que en un momento en la hipermutación somática por la división celular se aumentaba esta característica en el anticuerpo, la afinidad. Y la afinidad es la fuerza con la que se va a unir el anticuerpo al antígeno, ¿verdad? Entonces, la memoria, pues es la capacidad de producir los incrementos posteriores de anticuerpos con rapidez e intensidad.
cópienlos, por favor. Que ya casi termino y entonces hay que leer para todos. ¿Cómo vamos a representar todas estas características? A través de una campana, de una respuesta graficada con una campana, y ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, en la respuesta inmune primaria, la latencia es mayor, en la respuesta secundaria es menor, y lo vemos aquí. En este gráfico, la respuesta inicia en las líneas punteadas, la producción de anticuerpos inicia en las líneas punteadas. Y vamos a ver que en la respuesta primaria que corresponde, se ve. Jefe, ¿se ve? Es que él es el último ahorita, entonces, esta es la respuesta inmune primaria, esta es la respuesta inmune secundaria, representada esta por la campana de Gauss, ¿verdad? En cada una. Entonces vamos a ver que en la respuesta inmune primaria, la latencia, que es el periodo desde que cuenta el microorganismo penetró a nuestro cuerpo, hasta ella estaba poniendo atención y las otras compañeras por estar hablando, ella está poniendo atención. Caramba, ya no aguanto la garganta. Entonces, la latencia va a ser mayor. Miren, en el caso de la respuesta inmune primaria. ¿Por qué? Porque necesita, si es una respuesta timo dependiente, o sea, dependiente de las células T, va a necesitar, de hecho, esto representa una respuesta timo dependiente, tanto primaria como secundaria. Entonces necesita de la activación por el linfocito T helper y eso lleva tiempo. Para que aparezca esta respuesta aproximadamente se lleva de 7 a 10 días. Entonces, nosotros necesitamos verificar si una persona, un paciente, ha sido contagiado con un microorganismo X. Lo vamos a hacer serológicamente en los primeros días de la infección. ¿Correcto? No. ¿Por qué? Porque la cantidad de anticuerpos no es suficiente para ser detectados. Entonces no va a haber reacción y ustedes se van a confundir y van a confundir al paciente. Entonces, para eso, para esa aplicación que estoy diciendo y que no es mentira y que muchos médicos, hay otros que sí los ocupan muy bien, ¿verdad?, no lo recuerdan, no lo introyectaron, no lo aprendieron, no saben utilizar las herramientas de laboratorio, las herramientas serológicas. Y uno debe de ser listito, uno debe de ser listo y recordar hasta qué es una proteína cuando está afuera trabajando. ¿Para qué? Para no dar un mal diagnóstico y enviar. Háganle una prueba serológica para detectar si está contagiado con X, salmonela, ¿verdad? Entonces, no, y solo tiene 3 días de haber iniciado la infección. El periodo de latencia en la respuesta primaria no va a ser rápido, es muy prolongado, ¿verdad? En cambio, tenemos el periodo de latencia para la respuesta secundaria es corto, ya es corto. ¿Por qué va a ser corto? Porque hay células de memoria y ahí actúan las células de memoria de los linfocitos B. Entonces, veamos la siguiente. Entonces, ya soy loca. Veamos la siguiente, la intensidad. La intensidad es el máximo de respuesta inducida. Entonces, la intensidad para la respuesta primaria va a ser menor con respecto a la respuesta secundaria, que es mayor. También, ¿por qué? Porque hay células de memoria. Entonces, vean ustedes, la intensidad va a ser de acuerdo a la elevación de la curva de Gauss.
aquí, para la respuesta primaria, la elevación de la curva es mucho menor que la respuesta secundaria. O sea que la respuesta secundaria se va a presentar rápido, alrededor de unas 48 a 72 horas para sacar un promedio. Pueden encontrar en algunos libros, dependerá de la dosificación y también de, ¿cómo se llama?, del autor, ¿verdad?, que lo van a encontrar mucho menor, de 12 a 18. ¿Verdad? Luego tenemos la duración, que va a ser menor en el caso de la respuesta primaria y mayor en el caso de la respuesta secundaria, ¿verdad? La duración, el tiempo que va a tardar esos anticuerpos en presentarse, estar en el suero. Vean ustedes que la duración se ve cuando ya la campana casi se extingue. Acá van a ser pocas semanas, acá pueden ser hasta meses, si no es que años, ¿verdad? Porque es la base de las vacunas. Y el isotipo que se produce en la respuesta primaria es la inmunoglobulina M. ¿De qué tipo? Pentamérica, porque es secretoria. ¿Quiénes las están secretando? Ay, que valga el que me duela la garganta, por favor. ¿Quiénes están secretando esas inmunoglobulinas M? Las células plasmáticas. Entonces, en el caso del isotipo de anticuerpo en la respuesta inmune primaria, sobre todo es inmunoglobulina M, se produce una pequeña cantidad de inmunoglobulina G, pero no es significante, es sobre todo inmunoglobulina M, y en el caso de la respuesta inmune secundaria es inmunoglobulina G. Y no engaño, miren, aquí está, ve, la inmunoglobulina M se presenta en la respuesta primaria, la inmunoglobulina G representada por el color verde en la respuesta secundaria. ¿Por qué se presenta la respuesta en la respuesta primaria la inmunoglobulina M? Pues porque es pentamérica, es multivalente, entonces va a tener la capacidad de unirse a más sitios de ese antígeno, ¿verdad? En cambio, la inmunoglobulina G es monomérica. Tal vez no se unirá a todos los sitios, no tiene la valencia que tiene el anticuerpo inmunoglobulina M, pero tiene la siguiente propiedad, tiene mayor afinidad que la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G tiene mayor afinidad que la inmunoglobulina M. Y habíamos dicho que la afinidad es la capacidad de unión fuerte del anticuerpo al antígeno. Entonces, esa unión fuerte la representa mucho mejor, la afinidad la tiene mayor la inmunoglobulina G que la inmunoglobulina M. ¿Ok? Entonces, por eso la naturaleza es sabia y nos manda inmunoglobulina M en la respuesta inmune secundaria. En la respuesta inmune primaria se va a producir sobre todo, es que saben cuál es el problema, que están pensando en que se van a ir a comer un sándwich o una Coca-Cola y que tienen la clase siguiente. Y estamos en enfermedades transmisibles. ¿Ok? ¿Cómo fue la pregunta? Que en un caso no me llega. Que en la inmunoglobulina, en la primaria, en la respuesta primaria va a ser la inmunoglobulina M y en la respuesta secundaria. ¿Por qué? ¿Y eso qué significa? Porque se puede unir a varios sitios de unión y la inmunoglobulina G es monomérica, no tiene la misma valencia, pero tiene más afinidad que la inmunoglobulina M y por lo tanto por esa afinidad aparece sobre todo en la respuesta inmune secundaria. Entonces definimos allí dos de las características: la inducción, inmunógenos, y luego antígenos proteicos. O sea que para que la
para que la respuesta inmune secundaria aparezca, pues necesitará de una ayudita allí de los linfocitos T helper. Y finalmente teníamos acá la memoria. ¿A dónde se evidencia la memoria? ¿En qué respuesta? Ay, perfecto, muy bien, un aplauso para todos ustedes. Entonces, porque ya terminé casi. Vean, no, sí es cierto, apláudanse por lo menos a los que contestaron. Entonces, finalmente, esa respuesta humoral ha sido utilizada, ya dije, en el laboratorio porque ha sido utilizada para poder hacer diagnóstico serológico, ¿verdad? Y también ha sido utilizada in vitro en el laboratorio para formar las vacunas. Las vacunas utilizan la respuesta de anticuerpos de la siguiente manera. A nosotros nos inmunizan contra una bacteria o un microorganismo específico. Es la respuesta. Entonces, cuando me inmunizan, cuando me inyectan, cuando me vacunan con una proteína X de algún microorganismo, ¿verdad? Entonces me están induciendo primero en las vacunas la respuesta inmune primaria, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Para qué en las vacunas se forma la respuesta inmune primaria? No solo para que se formen los anticuerpos, se secreten los anticuerpos inmunoglobulina M, sino para que se formen las células de memoria. ¿Y qué sucede cuando nosotros, después de ser inmunizados, por ejemplo, con una proteína capsular de Haemophilus influenza, nos ponemos en contacto con ese Haemophilus influenza tipo B? Como ya tenemos células de memoria, se va a producir en la vacunación en nuestro cuerpo una respuesta inmune secundaria que nos va a defender contra ese microorganismo. Entonces, esa es otra aplicación de estos anticuerpos. Pero tenemos el otro lado de la moneda. Los anticuerpos también pueden actuar dañándonos a través de fenómenos de hipersensibilidad. Por lo tanto, esta respuesta tiene que tener control, regulación, y es lo que van a ver después de esta clase. Manda. Una pregunta. Venga para acá. Venga. Allí va. Es que... No, que si en la bibliografía decía que la M pequeña era sobre... monomérica. No, según decía ahí que era de membrana, no sé si a eso. ¿De membrana o también la podemos decir que Ah, ok. Excelente, entonces de membrana. Muy bien, muchísimas gracias.